Hoy Colombia y el mundo celebran el cumpleaños número 90 del pintor y escultor Fernando Botero. Y mientras en nuestro país y en varias ciudades de Italia también se preparan homenajes, aquí en Noticias Caracol ahora queremos recordar su obra. Por eso saludamos a Ricardo Toledo, profesor y coordinador del área de Historia de Arte de la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Tatiana, buenos días a la audiencia. Gracias por la Antes que invitación. todo, profesor, gracias a usted, antes que todo contémosle a nuestros usuarios, especialmente a las nuevas generaciones que nos ven hasta ahora, ¿quién es Fernando Botero? ¿Por qué es tan importante para la historia del arte en nuestro país? Claro que sí. Fernando Botero, de los 90 años que él cumple hoy, lleva más de 70 dedicado al arte. Fernando Botero abrió una llave que estaba cerrada hasta ese entonces para el arte colombiano, la llave del mercado internacional, la llave del público internacional y con ella, por supuesto, los primeros reconocimientos que va a tener de grandes instituciones del arte, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como los grandes centros de exhibición del arte, las galerías, el Museo Hirshhorn de Washington, y por primera vez puso a nuestro país y sus referentes culturales, las casas antioqueñas, nuestros viajeros, nuestros campesinos, aún también nuestra violencia, la puso como imaginarios de un arte que tenía impacto internacional y sin embargo hablaba desde raíces muy locales. ¿Por qué ese impacto, profesor? Hablemos de esas características del arte de Botero que hace que en el mundo sea tan reconocido sus obras. Cuando comenzando los años 60, o terminando los años 50 y comenzando los años 60, la obra de Botero empieza a ser reconocida internacionalmente, sorprende ante un hastío que puede tener el público del arte de cerca de una década completa del auge del neoexpresionismo, promovido especialmente por los grandes centros de flujo del arte del primer mundo. La obra de Fernando Botero presentaba un regreso a la imagen y un regreso a los referentes que no necesitaban tanto refinamiento de referentes o de conocimiento del arte para ser comprendido. En la obra de Fernando Botero aparece el campesino, aparece las corridas de toros, aparecen los bandidos, aparecen también los pueblos, aparece nuestra comida, los bailes, en una relación que puede unir a toda América Latina, las raíces nuestras y lo que nuestro pueblo campesino realmente configura a través de hablar de cosas muy abstractas, pero utilizando figuras ejemplos de la vida cotidiana para entender las sabidurías más profundas. Fernando Botero supo ponerse en la mitad de esto y hablarle a un al arte internacional con algo que parecía el aire fresco frente en muchos momentos a tanta intelectualización lejana de las raíces populares que estaba sufriendo el arte del mundo. Empezar a plasmar esa cotidianidad también. ¿Qué se puede entender, profesor, por el boterismo, que es prácticamente el estilo propio que desarrolló Botero? Y bueno, hablemos un poco de qué tan complicado, qué tan difícil es lograr una marca casi que personal en el arte de esta manera como lo logró Botero. Eh, pues Botero es un gigante sentado en hombros de gigante. O sea, con Fernando Botero se hace internacional una escuela que está detrás de él, la escuela antioqueña, Débora Arango, Pedronel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Eladio Vélez, en general esta escuela de acuarelistas antioqueños. Cuando tú miras la obra joven de Fernando Botero, uno nota toda esta fuerza que viene atrás, aún esta relación entre nacional, internacional y local que pudo tener el gran poeta León de Grave. Y además la interlocución con el arte mexicano, del cual se alimentó pues, profusamente, y también por otro lado del movimiento Bachué, que también busca rescatar las raíces de identidad campesina e indígena y afro y mestizo en el arte colombiano. Lo que algunas personas llaman boterismo puede ser en general la forma como Botero es un muy evidente síntoma de una forma de hablar colombiana que regresa a las raíces campesinas, que vive de las angustias campesinas, que entiende lo que significa que se seque un río, que no haya semillas propias y logra hablarlo en un lenguaje que, por un lado, une humor, sátira, crítica, pero por otro lado también un alto virtuosismo que logra citar muchas referencias del arte internacional y de la historia del arte. Para esa época, profe, en la que se empieza a dar a conocer el maestro Botero, ¿qué tanto rechazo o críticas pudo recibir por sus pinturas, sus escrituras, sus esculturas? Usted nos hablaba acerca de de ese rechazo un poco dentro de quienes admiraban ese arte.
Mira que Botero tuvo una aceptación temprana frente a otros artistas que pronto fueron menos acogidos y grandes artistas colombianos. De pronto más bien fue sorpresa. Yo siento que él no vivió grandes rechazos en ningún lugar. Muy joven realmente va a recibir reconocimientos en los salones nacionales de artistas colombianos y ya en el 58 recibe el primer premio del Salón Nacional. Él también tiene la oportunidad de hacer estudios en Europa, en México y por supuesto también sus obras empiezan a ser coleccionadas por grandes centros de recepción y de acopio de público. Yo diría que de pronto más adelante, como pasando los 90, algunos empiezan a asumir distancias críticas y algunas personas no necesariamente especialistas en el arte, al de pronto proclamar que la obra de Botero se empezaba a sentir repetitiva, que empezaba de pronto ya a perder ese sabor crítico, ese sabor a veces mordaz, y se estaba empezando a convertir en un estilo o para algunos en un nicho de mercado. Ahí van a surgir también malestares dentro del mismo mundo del arte, también de pensar que lo importante, lo más importante, Botero lo hizo en sus momentos de más joven, cuando era más vacilante, cuando iba menos a la fija. Pero ese es el otro momento en el que de pronto la gestión de Botero empieza a hacer más bien sus donaciones y su dinamización de museos y de colecciones en su mismo país y pues en otras regiones del mundo, pero él va a estar muy atento a dinamizar con sus colecciones y aún con sus obras donadas en diferentes partes del mundo y de eso se va a beneficiar muchísimo Colombia. Hablemos un poco, profesor, de esa fijación por el volumen y además cómo esto empieza a jugar un papel clave cuando sus esculturas se empiezan a exponer en plazas y lugares simbólicos. Además, digamos, la decisión tomada por él mismo de que fuera tan cercana a la gente, que la escultura pudiera ser tocada, pudiera ser palpada por cualquier ciudadano que pasara por esas plazas. La tendencia al volumen, mira que cuando empieza a aparecer en la obra de Fernando Botero, que es como en los años 50, también estaba apareciendo en Enrique Grau y aún en David Mansur y en otros artistas de Colombia. Parecía que esa exacerbación del volumen podría empezar a darle imagen visual a algo que en ese momento no lo tenía y era tal vez la hipérbole de la imaginación colectiva que tiene nuestro país, la copla paisa, el chiste, la exageración en los dichos, pero también en lados negativos también la exacerbación de la violencia, el odio hiperbólico, el miedo hiperbólico que nosotros seguimos viviendo en Colombia. Me parece que Fernando Botero detona la posibilidad de que nosotros los colombianos veamos en imagen esa cultura del exceso, que uno la verá más adelante también en la cultura de los traquetos, en la corrupción, en las formas exageradas del odio político que se promueven hoy en día que estamos en estos procesos. Y creo que eso logra darnos a los colombianos y a los latinoamericanos como una base espacial para reconocernos y para encontrar que en ese espacio pues se mueven también nuestras cosas más malas, pero también nuestras cosas más buenas. Hablando de esas obras, son casi 75 años, como usted lo dice, de carrera artística. ¿Qué tanto se puede encontrar en esas obras de Italia? Ya nos decía usted todo lo que se encuentra de Colombia, incluso de todas esas manifestaciones de lo negativo que tenemos en Colombia, pero ¿qué tanto haya usted de Italia en esas obras de Botero? El mismo Fernando Botero reconoce que en su juventud, recorriendo como muchos de los artistas que van de nuestros países, tal vez caminando estas ciudades se encuentran en un agáchese libros que mostraban reproducciones de artistas del Quattrocento italiano. El Quattrocento es el nombre con el que genéricamente hablamos de la época de los años 1500 en Italia. Y especialmente hay dos figuras que él reconoce que le ayudaron a reconocer su vocación visual. Uno es Paolo Uccello y el otro Piero de la Francesca, artistas que aplicaron una geometría estricta, muy virtual, para darle en ese momento espacio a los problemas que le interesaban al Renacimiento, muchos de ellos cristianos. Él hace una muy inteligente traslación pasando por una escala que es pues, el realismo mexicano, heredero de la escuela mexicana de los años 20 y 30, y finalmente le dan una mirada latinoamericana a ese mestizaje que tenemos en Colombia, que somos
somos herederos a veces no reconocidos de la tradición del pensamiento europeo y de los referentes europeos, junto con también unas maneras virtuales de acercarnos al espacio de la pintura campesina, de estas pinturas que vemos en las chivas, en los buses, en los restaurantes populares, en los anuncios del 7 de agosto. En general, la obra de Botero logra dialogar muy bien con eso y logra poner al Quattrocento italiano, por ejemplo, a entender el espacio hiperbólico, por ejemplo, de la estatuaria de San Agustín o aún de las pinturas mal llamadas primitivas o mal llamadas naifs de venta en muchos lugares de nuestro país como souvenirs a los turistas. Una obsesión por Colombia, dice usted, pues mostrando en su obra mucho de lo que tiene Colombia, y no solo en la obra, profe, sino también en sus donaciones. Estamos hablando de más de 700 obras que no solamente fueron donadas a Colombia, sino también a otros países como Venezuela, México, Estados Unidos. Esa obsesión por América, si se puede decir así. Claro que sí. Y esa obsesión también significa la raíz de la cual, o la fuente de la cual bebe y sigue bebiendo su vigor artístico. Me parece que también es un trabajo o una respuesta de gratitud, pero también una apuesta porque haya más artistas y más propuestas diferentes. En Botero siempre ha habido una preocupación también por fomentar las carreras de jóvenes artistas. Alguna vez dijo Juan Manuel Roca, el poeta, que Colombia tiende a ser un país del monocultivo. Hay un momento en que Colombia solamente ve un cantante, un futbolista, un pintor, y el mismo Botero entiende que no puede ser solo Botero la historia del arte colombiano, y empieza a dar ese camino precisamente de ese tapón que él quitó a la internacionalidad del arte colombiano, pues empieza a darle paso a muchas más voces internacionales. Hoy en día no es raro encontrarnos en los museos internacionales con obras de colombianos jóvenes, precisamente siguiendo un camino de una trocha que abrieron personas como Fernando Botero, Alejandro Obregón también. Claro, su legado, profe, ha inspirado sin duda a muchos otros artistas y lo seguirá haciendo ya después de estos 90 años de vida, más de 75 años de carrera artística. Profesor, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más allá de lo que se ve en las obras de Botero. Ha sido un placer. Pues precisamente hoy se llevan a cabo varios homenajes, como les estábamos contando.